Bueno, nuevamente gracias a todos y todas por acompañarnos en el cuarto seminario de aprendizaje y servicio solidario en Uruguay. Mientras disfrutan de este coffee break, les contamos que vamos a dar comienzo al plenario de aprendizaje y servicio solidario e inclusión desde una perspectiva de derechos, para poder conocer experiencias de aprendizaje y servicio solidario aplicado a proyectos que fueron realizados por instituciones educativas con un enfoque de derechos humanos e interseccionalidades. Contamos con los aportes de Gloria Canclini, directora de Derechos Humanos de ANEP, y Alicia Musso, de la Dirección de Derechos Humanos en ANEP. Andrés Peregali, del equipo del Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario. Fernando Filgueira, asesor del Fondo para Poblaciones de Naciones Unidas en Uruguay. Y con la moderación de Omar Sellanes de CLAIS, sede Uruguay. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo espacio de reflexión. Esta es una experiencia muy importante que ya tiene 2 años de trayectoria, que pudimos trabajar con ANEP y con el Sistema de Naciones Unidas. Para nosotros, el poder compartir el aprendizaje y servicio solidario en la inclusión desde una perspectiva de derecho es sumamente importante después de esta iniciativa que se ha tratado de trabajar en ANEP en Convivencia al Centro. Tenemos el honor de contar con Gloria Canclini Otón, que es licenciada en Ciencias Políticas, maestrando en Ciencias Políticas y diploma de especialización en Ciencias Políticas de la Universidad de la República. Es maestra, profesora adjunta de Ciencias Políticas de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, UDELAR, asesora técnica del Frente Parlamentario de Lucha contra el Hambre, capítulo Uruguay, y asesora también del presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería y Pesca del Parlamento Latinoamericano. Pero lo más importante hoy es la actual directora de la Dirección de Derechos Humanos de ANEP. Le damos la palabra a Gloria. Muy bien, vamos a correr el cronómetro. Bueno, buenos días a todos y a todas. Me acompaña también la psicóloga y maestra Alicia Musso, y también desde lejos nos está acompañando la psicóloga Tamara González, que ellas dos han sido, digamos, el brazo ejecutor y digamos que condujo esta experiencia que estamos renovando. Pero quiero saludar a Fernando Filgueira, quiero saludar a UNICEF, porque son nuestros aliados estratégicos. Y no digo socios estratégicos porque parecería que uno está hablando del campo de la economía, y en realidad nosotros estamos trabajando juntos desde hace mucho tiempo en función de valores y en función de objetivos comunes. CLAIS se incorpora a este desafío en esta segunda etapa de una actividad que está enmarcada en lo que es la convivencia al centro. Si hay algo que nos dejó la pandemia, es claro y evidente el rol protector que tienen los centros educativos y cuánto ha impactado, a pesar de que en este país no hemos estado totalmente desvinculados de nuestros alumnos. Cuando yo escuchaba hoy la conferencia inaugural de Nieves, diría, Nieves nos dejó sin discurso, porque hizo un recorrido que refleja el espíritu con el cual estamos trabajando desde la Dirección de Derechos Humanos. Y quisiera hacer énfasis justamente en el enfoque basado en derechos, ¿verdad? Es decir, la Dirección de Derechos Humanos tiene una intervención transversal en lo que hace al sistema educativo, y desde allí ponemos ese enfoque de derechos en el centro de todas nuestras actividades. Y justamente el tema de la convivencia hoy se vuelve en un desafío crucial en la construcción de ambientes saludables de convivencia, como promotores de espacios libres de todo tipo de vulneración. Y entonces, este trabajo que estamos haciendo este año con CLAIS involucra a los docentes, y yo quisiera hacer énfasis en 2 cuestiones.
Hoy se hablaban de los objetivos de desarrollo sostenible y es verdad, nosotros en esta actividad que llevamos adelante, que impulsamos, los tenemos siempre presentes porque son una guía para construir hojas de ruta. Especialmente voy a hacer mención al Objetivo de Desarrollo Sostenible 17, que habla de las alianzas para lograr los objetivos. Y acá ponemos en evidencia esta cuestión. Luego hay una serie de objetivos asociados como el 13, el 14, el 15, que tienen que ver justamente con el uso de los recursos naturales. Y finalmente hacer mención a que todo esto se sostiene cuando son promovidos los objetivos 1, 2, 3 y especialmente el 4, que es la educación. Una educación basada en derechos humanos hace y nos pone a los alumnos en el centro de nuestro quehacer. Y ahora me voy a dirigir especialmente a los colegas y a las colegas que participaron de este desafío. A través de los proyectos que nosotros escuchamos hoy acá y vimos acá, y a través de los que se desarrollaron en las duplas, lo que está claro es que tenemos que buscar permanentemente el desafío de desestructurar la propuesta o el abordaje didáctico de nuestras responsabilidades. Cuando se inicia la trayectoria educativa, nosotros recibimos niños alegres, proactivos, entusiastas, y después en el transcurso del itinerario se va perdiendo un poco esa cuestión. Y nosotros hemos comprobado a través de todas las actividades que impulsamos la importancia que tiene de sacar, digamos, de trasladar el espacio educativo fuera del aula. Y hoy lo vimos en los proyectos. Vimos cómo en un mundo cada vez más interconectado, en un mundo donde cada vez tenemos que trabajar más en equipo, más en contacto con la sociedad, con el contexto, se vuelve crucial desarrollar para nosotros, los docentes, capacidades de innovar, de buscar apoyos, de trabajar interinstitucionalmente. Yo creo que ahora el gran desafío que vamos a tener es dar un salto más y generar también el intercambio con comunidades educativas de otros países, de los países vecinos, porque también nosotros podemos enriquecernos y enriquecer las prácticas pedagógicas de nuestros colegas que están trabajando, es decir, salir de la comarca para ir hacia el mundo, para generar en nuestros alumnos habilidades, competencias para un mundo que lo que tiene de cierto, y no estoy innovando en esto, es el cambio. Entonces, ¿cómo hacer, cómo construir esas competencias, esas habilidades? Tiene que ser en acción. La infancia y la adolescencia lo reclaman en cada espacio que nosotros tenemos. Escuchaba a las colegas de Salto, y hemos estado en Salto, hemos estado nosotros con un proyecto en Baltasar Brun, y ahí decíamos con Alicia, es una oportunidad increíble para generar desde allí un polo de alumnos promotores de derecho, de iniciativas, de generación de proyectos. Hoy el mundo es el mundo de los emprendedores y nosotros desde el centro educativo lo que tenemos que generar es esa capacidad de pensar la solución de los problemas que tienen nuestras comunidades desde otro lugar, con otros, construyendo comunidad. Por lo tanto, en un mundo que cada vez está más urbanizado, que cada vez está, permítanme decir, más sectorializado y a veces hasta guetizado, esto es crucial porque todos tenemos algo que aportar, todos valemos algo, todos tenemos nuestras propias virtudes y nuestras propias aportes para hacer. Entonces, educar en calidad es educar para una ciudadanía sostenible y responsable. Y digo sostenible porque generalmente cuando hablamos de los objetivos de desarrollo sostenible, cuando hablamos de las metas que tenemos en educación, pensamos que eso es algo que se nos tiene que dar. Y les invito a que junto con nuestros alumnos y con las comunidades
reflexionemos cuánto tiene cada uno de responsabilidad en el día a día para cambiar este mundo que nos está pidiendo tomar conciencia de las vulnerabilidades que viven muchos sectores de nuestra población. Olga decía, y ya para redondear, hablaba de la equidad de género, ¿verdad? Y hoy justamente es el día, el 25N es el día justamente que tiene que ver con la situación de las mujeres, con la perspectiva de las mujeres, la equidad de género, las vulnerabilidades en el medio rural y en las ciudades, y sobre todo en los sectores más vulnerables. De acá me voy ahora justamente a un encuentro que tiene que ver para reflexionar sobre esta cuestión, ¿no? La violencia basada en género. Entonces también hemos visto acá con los alumnos cómo estamos contribuyendo a generar la corresponsabilidad en la convivencia, cómo tenemos que esforzarnos justamente para derribar esas barreras culturales que hacen justamente y que a veces las sufren nuestras adolescencias y nuestras infancias rurales, pero también infancias que encontramos sobre todo en los sectores más vulnerables de la ciudad. Así que seguiremos trabajando con el mismo compromiso de siempre y con una metodología que está centrada en trabajar con otros, incluyendo incluso a los gobiernos locales y a todas las instituciones que están en los territorios. Ese es el gran desafío, trabajar en clave ANEP, es decir, cooperando, sabiendo que nuestros alumnos van por todo el trayecto institucional de la ANEP, entonces trabajar en clave ANEP, pero en coordinación con el territorio, con las comunidades, darle voz a las comunidades y con ellos co-construir rutas de salida. Bueno, muchas gracias. Gracias, Gloria. Bueno, muchas gracias, Gloria. Es un honor que nos acompañe Fernando Filgueira. Fernando Filgueira es representante nacional del Fondo de Población de Naciones Unidas en Uruguay, el UNFPA. Fue profesor de Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República del Uruguay e investigador principal de CIPEC Argentina y CIESU de Uruguay. Fue coordinador del Programa de Pobreza y Exclusión Social de la Universidad Católica del Uruguay, acá en esta casa, director de Evaluación de Políticas en la Oficina de Planificación y Presupuesto de Presidencia de la República, oficial de Asuntos Sociales en la CEPAL en Chile y subsecretario de Educación en el Uruguay. También es coeditor de series Oxford para América Latina sobre políticas sociales y administración pública. Recibió su PDH en Sociología en Notre Dame University y ha escrito y publicado extensamente sobre modelos de desarrollo socioeconómico, regímenes de bienestar y políticas sociales para América Latina. Pero lo más importante es este último premio a la investigación, el premio 2021, que es realmente enaltece al Uruguay, el premio Humboldt, ¿no? Así que gracias, Fernando, por acompañarnos y mil disculpas por el retraso de la agenda. Muchísimas gracias, es un gusto estar acá. Se nos fue el tiempo un poquito largo, pero voy a intentar ser sintético y más que protocolar, desarrollar un par de aspectos sustantivos que me parecen. ¿Ahí se escucha? Desarrollar algunos aspectos sustantivos que me parece que vale la pena comentar. La parte protocolar, obviamente, digamos, el agradecimiento al trabajo de CLAIS, el trabajo y la alianza que venimos desarrollando con la Dirección de Derechos Humanos de ANEP, con Gloria, con todo su equipo. Han sido no solo este proyecto en particular, sino otros en los que venimos trabajando, y como Sistema de Naciones Unidas, Fondo de Población de Naciones Unidas y UNICEF, que en este proyecto también desarrolló actividades, bueno, así es como procuramos colaborar y contribuir a forjar diferentes avenidas del desarrollo social en nuestro país. Entre el periodo gestacional y los 2 años del niño, se desarrolla el entramado básico de conexiones sinápticas que luego van a ser los cimientos sobre los que se construyen los procesos de aprendizaje. Pero entre los 15 años y los 20 años, 22 años, se da un proceso que se llama la poda.
de todo ese enjambre de conexiones sinápticas, de todo ese enjambre, van a quedar solo algunas. Aquellas que en su vivencia personal el adolescente reconoce como valiosas, necesarias y placenteras. Este proyecto trabajó con duplas, con 20 duplas de docentes en 5 departamentos para poder desarrollar una estrategia de transformación de los centros educativos, colocando la idea de la convivencia al centro y de liberar a los centros de su faz que puede ser negativa, aquellas dinámicas que generan vulneración o discriminación. El adolescente aprende del libro de textos que le pasa al docente, aprende y también se estimula cuando el docente le da aportes constructivos, con apoyo cuando lo desarrolla, pero el adolescente también está aprendiendo y está construyendo su autoestima en la interacción con los pares y en la interacción no académica con los adultos presentes en el centro. Todos recordamos momentos claves de nuestra historia vital en los centros educativos, en donde nos sentimos o muy bien o muy mal, debido a cosas que nada tenían que ver con si pude responder tal o cual pregunta, sino que tuvieron que ver con las interacciones cotidianas y las relaciones que desarrollamos en los centros educativos. Ir más allá del aula, entender que ir más allá de lo propedéutico y de la enseñanza clásica, a un aprendizaje integral en donde los derechos humanos forman parte de lo que guía, de lo que alimenta el objetivo de competencias y de capacidades que pretendemos, es una de las claves para nuestro siglo XXI, en un contexto muy complejo, como que decía Gloria, un contexto en el cual estamos encontrando procesos de segmentación territorial, con subculturas complejas, un contexto en el cual aparecen las tecnologías de la información, que permiten cosas magníficas, pero también permiten ciberbullying, o lo que el último reporte de análisis del Fondo de Población muestra, en donde 2 de cada 4 adolescentes están accediendo a la pornografía con toda la deformación de la verdadera sexualidad que eso tiene. Entonces, estas dimensiones de la no discriminación, de la tolerancia, de entender la diferencia como parte y complemento y sal de la vida, tiene que ver con aspectos que suceden en nuestro país, en la cotidianeidad de los centros, pero también del trabajo, con la población afrodescendiente, con la población LGBT, con la población con situación de discapacidad, y hoy mucho más también con la población migrante. Bueno, todo eso es capital humano, capacidad humana, belleza humana para compartir, pero requiere de un trabajo en los centros educativos, que ahora sí, pode las malas sintaxis que nos suceden como sociedad y haga florecer las buenas. El trabajo con estas duplas dio un primer paso. Yo creo que el desafío ahora es, por un lado, profundizar, poder aterrizar en los centros educativos esto que incorporaron estas duplas, pero para trabajarlo en los centros, ese es su propósito último, es decir, que hay un primer desafío de profundización y otro de expansión, de generalización, con las lecciones aprendidas y con los correctivos necesarios para que este proyecto pueda seguir adelante. Les agradezco mucho su presencia aquí. El Fondo de Población, UNICEF y el Sistema de Naciones Unidas va a seguir apoyando todas aquellas medidas, todas aquellas iniciativas que contribuyan a que nadie de nuestro país quede atrás. Muchas gracias. A los efectos de respetar los tiempos que tenían parte del panel, vamos a despedir a Gloria Canclini y a Fernando Filgueira, que tienen otro evento y se nos fue corriendo la agenda. Invitamos a Alicia Musso a acompañarnos acá al panel para seguir la segunda parte de este proyecto de convivencia al centro. Un aplauso para los expositores.
Alicia está por ahí. La segunda parte de poder presentarles esta iniciativa, que es bastante innovadora, primero porque Convivencia al Centro tiene ya 2 años de ejecución. CLAIS y la pedagogía se suman a partir de este año. Por lo tanto, para nosotros era una experiencia muy importante el poder tener aprendizaje y servicio desde una perspectiva de derechos que no lo habíamos hecho. Y es por eso que invitamos a Andrés Peregali, que es el vicecoordinador del Programa Global Universitate, Aprendizaje y Servicio en la Educación Superior Católica de Porticus CLAI. Es doctor y magíster y especialista en educación de la Universidad de San Andrés de Argentina, licenciado en Ciencias de la Educación de la Universidad de la República, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de Uruguay, porque a pesar de que trabaja hace muchos años en Argentina, es uruguayo. Profesor titular e investigador de la Pontificia Universidad Católica Argentina, Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de Educación, Aprendizaje Inclusivo y Efectivo, docente de grado y posgrado, educador e integrante de equipos directivos de organizaciones de la sociedad civil en Uruguay y Argentina, consultor para organismos estatales, nacionales e internacionales e instituciones educativas, integrante de redes de investigaciones nacionales e internacionales, áreas de interés, aprendizaje y servicio solidario en la educación superior, política e inclusión educativa en niños, adolescentes y jóvenes, en formación docente inicial y formación docente continua, redes de innovación. Es autor de libros, capítulos de libros y artículos académicos, así que es un honor también que, siendo miembro de CLAIS, Andrés nos esté acompañando desde este lugar. Bueno, buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación. Felicitaciones por este seminario y por todo el trabajo, y redoblo el aplauso muy, muy fuerte a los estudiantes que están acá, a los docentes. Así que los invito a aplaudir nuevamente y a dar gracias por toda la tarea que vienen haciendo. Como todo producto en la vida es fruto de un colectivo, y yo simplemente voy a ser portavoz de algunas ideas que venimos trabajando en CLAIS desde hace mucho tiempo, y agradezco especialmente a Marianela Fernández, que colaboró muchísimo para el armado de esta presentación. El panel, como ustedes saben, se titula Aprendizaje y Servicio Solidario e Inclusión desde la perspectiva de derechos, y yo le agregué un subtítulo que parece un trabalenguas, pero que se subtitula Del dicho al hecho, transitando los trechos. Tenemos muchísima producción y muy buena en Uruguay, en Argentina, en América Latina, en el mundo, de hacia dónde tiene que ir la educación, y bienvenidas las ideas, las innovaciones, y mejor si parten de la realidad. Muchas veces nos falta sistematizar o poner sobre la agenda de manera robusta, sistemática, experiencias. Lo que hacemos, lo que se hace, que en definitiva habla de lo que sabemos y de lo que somos. Lo que hacemos habla de lo que sabemos y de lo que somos. Y pongo el foco en esto porque el aprendizaje y servicio solidario, al relatar esta experiencia de Convivencia al Centro, viene a traer algo que, como decía hace un rato la profesora María Nieves Tapia, es el saber de experiencia. El saber de experiencia de una trayectoria de individuos y de colectivos que ponen el foco en un aprendizaje con sabor a vida. Y eso no es poco. Entonces, me voy a focalizar en esta presentación, repito, en una experiencia, pero antes de la experiencia voy a contextualizar conceptualmente y teóricamente de la manera más clara y breve, pero sintética posible, algunas ideas o ejes que creo que son claves y que son sustantivos para entender la experiencia. Los derechos humanos son universales
indivisibles e interdependientes. Si los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes, la acción educativa tiene ese desafío de coordinarse para ser integral. Por eso acá está Fondo de Población de Naciones Unidas, por eso acá hay una organización de la sociedad civil, por eso acá está el Estado, por eso acá hay diversos actores, y cuando digo esto es muy fácil decirlo, es muy difícil concretarlo, para coordinarse y hacer integral una acción. Para garantizar todos los derechos, porque los derechos son universales, indivisibles e interdependientes, pero un derecho fundamentalmente que es el derecho a la educación. Y el derecho a la educación es el derecho a aprender. No basta solo con estar en el Centro Piedras, no basta solamente con estar en Salto, no basta solamente con estar en San José, no basta con estar solamente en el Cerrito de la Victoria. Hay que estar y hacer experiencia de aprendizaje. Y el aprendizaje y servicio solidario en el marco de lo que se llaman las pedagogías activas hace esa contribución. Tracciona ese sueño, tracciona que eso pase. Con 3 rasgos característicos que todos ustedes deben conocer, pero que yo quiero simplemente mencionar de vuelta, que es el protagonismo de los estudiantes, la inserción curricular y la atención a una problemática real y sentida con la comunidad. Cuando el joven del Centro Piedras, no me acuerdo cómo era tu nombre, Alan, decía, hacer esto, perdón si no es textual, pero me conectó con mi niñez, con mi experiencia. Diluyó las paredes del centro y la abrió. Eso es fantástico, es maravilloso, es espectacular que eso esté sucediendo. Y eso va en línea a garantizar un derecho, repito, que es el derecho a aprender. El derecho a la educación es el derecho a aprender. No solo es estar, es permanecer, es egresar, cumpliendo la idea teórica establecida o haciendo las adecuaciones que yo merezca, para que todos en tiempo y forma puedan cumplir con ese derecho. Entonces, la convivencia al centro y el aprendizaje y servicio solidario, como dice así, yo creo que no se está proyectando en la pantalla, me parece, la presentación. Creo que no, ¿no? La estoy proyectando. Ah, perfecto, gracias. Para contribuir a transformar la escuela, que la escuela es un actor súper importante, pero es un actor en la comunidad. No existe la frase la escuela y su contexto. La escuela es en contexto. La escuela es parte del paisaje. Puede estar más abierta, puede ser más permeable, puede ser más cerrada, pero no existe una escuela y su contexto. La escuela es parte de una red de tramas y de actores que traccionan determinadas cuestiones, como se decía hace un ratito. Una mirada compleja para definir la calidad educativa y la inclusión en perspectiva de derecho. ¿Y por qué me detengo en estos conceptos, en innovación, en calidad y en inclusión, antes de ir a la experiencia? Porque muchas veces hablamos de calidad, hablamos de inclusión y hablamos de derechos, pero no nos detenemos a pensar qué son esas palabritas, qué son esos conceptos. Y son claves para pensar las experiencias y para referenciarlas y traccionar. Ahí ustedes están viendo un cuadro en la pantalla. Yo me detengo solamente en la palabrita que está ahí que dice innovación. Nosotros creemos que el aprendizaje y servicio solidario, repito, como parte de lo que ellos llaman las pedagogías activas, es una innovación. ¿Qué es una innovación? Es una disrupción profunda. Y cuando decimos que una innovación es una disrupción profunda, no estamos desconociendo la historia. Disrupción profunda no quiere decir disrupción violenta. Disrupción profunda no quiere decir necesariamente desconocer la historia. Disrupción profunda quiere decir, desde una experiencia de aprendizaje y de servicio solidario, rearmar y reencuadrar y reconfigurar el aula, la institución y el sistema educativo. El aula, la institución y el sistema educativo. Eso es innovar. Si eso sucede a nivel del sistema, estamos hablando de una transformación. Innovación, transformación.
¿Qué es transformar? Hoy está muy presente en la reforma educativa en el Uruguay la palabra transformación. Yo voy a citar a una colega que es Inés Agarrondo, que fue subsecretaria del Ministerio de Educación de la Argentina, quien viene trabajando muchísimo sobre estos temas de innovación y definiendo específicamente estas cuestiones. A quienes les interese particularmente, les recomiendo fervientemente un texto que se llama El aprendizaje bajo la lupa, que es un texto que hizo Inés Agarrondo junto con Denise Baillán, donde después de analizar las políticas y las innovaciones en América Latina, habla del aprendizaje y servicio solidario como una innovación. Incluso presenta una experiencia en ese texto. Repito, el aprendizaje bajo la lupa. ¿Qué es transformar? Es cambiar de manera estructural los ejes del sistema educativo. Cambiar de manera estructural los ejes del sistema educativo. Y cambiar las reglas de producción. Porque para que esto suceda, tiene que haber decisión política, pero tiene que haber condiciones. En una escuela, en un ministerio, si estamos hablando de política, tiene que haber viabilidades y factibilidades que hagan posible esta experiencia. ¿Por qué? Porque si un docente hace aprendizaje y servicio en el aula un año, va a estar espectacular. Ahora, para que ello se institucionalice y sea parte de la cultura y de la política institucional, ya se necesitan otras cosas. ¿Y qué son esas otras cosas? Decisiones políticas, recursos, condiciones que hagan posible que en el Centro Piedra se pueda realizar aprendizaje y servicio. Y decisiones políticas del sistema educativo que se pone de acuerdo con todo lo fácil que es decir, ponernos de acuerdo, y lo difícil que es, no solo de palabras, sino con recursos, con espacios, con tiempos, cuándo salen, cuándo no entran, qué hacen, qué no hacen, qué los acompaña, qué pueden hacer, qué no, etcétera, etcétera. E innovar es cambiar las dimensiones del triángulo didáctico. ¿Qué enseñamos y cómo y qué aprendemos? ¿Qué conocimiento ponemos a disposición y cómo sucede la interrelación entre dichas cuestiones? Es muy distinto presentar la contaminación en la tablada en Salto y que no tenemos peces en la laguna o en el arroyo desde un libro, a que los chicos midan el pH, a que trabajemos con la facultad, a que veamos por qué eso sucede y qué podemos hacer nosotros para apropiarnos de ese problema y, si fuera el caso, también denunciar proféticamente y trabajar con los otros, autoridades, sociedad civil, etcétera, para que pase lo que queremos que suceda. Entonces, transformar a nivel del sistema educativo, innovar, cambiar los ejes del triángulo didáctico y las reglas a través de las cuales eso sucede. Bueno, seguimos un poquito más. Si en la modernidad el desafío era enseñar a leer y escribir durante la niñez, modernidad estamos hablando del siglo XVIII, del siglo XIX, la creación de los sistemas educativos en esta parte del mundo, hoy en la sociedad del conocimiento tenemos el desafío de aprender competencias, habilidades, y quizás la competencia más importante es la de aprender a aprender, a lo largo de toda la vida. Como se decía hace un rato también, aprender a ser, saber, conocer, vivir con otros, integrar en la experiencia educativa el saber, el hacer y el ser. Por más que no hablemos de valores, estamos viviendo o no, éticamente, de modo político, ciertas reglas que habilitan o no determinadas cosas, culturas, como se decía recién, que van en tren de la convivencia o que no van en tren de la convivencia. Eso se vive, se explicite o no. Y ahí está nuestro desafío. Cuando hablamos de la modernidad versus la sociedad del conocimiento, no estamos desconociendo, por supuesto, que en la sociedad del conocimiento tenemos que saber muy bien leer y escribir y todo lo que necesitamos. Claro que lo necesitamos saber. Pero ese saber es puesto a la resolución de un problema, la aplicación de una problemática específica. Estos tres ejes son muy importantes de considerar a la hora de hablar de las pedagogías activas, de las teorías de la complejidad, de qué es enseñar y educar hoy. ¿Qué conocimiento transmitimos y cómo lo consideramos? ¿Es una cuestión cerrada, lineal, de arriba hacia abajo? ¿O es compleja, es abierta, donde hay tensiones? A nivel pedagógico, ¿qué concepción del desarrollo humano, qué teoría del aprendizaje y la enseñanza sostenemos? Y a nivel didáctico, ¿qué metodologías proponemos para que ese sujeto activo sea protagonista de su aprendizaje? Y cómo nosotros como docentes trabajamos en comunidad,
retroalimentamos, acompañamos ese proceso, no focalizado necesariamente en la calificación, que nadie está diciendo que no es importante, sino en la evaluación y en el proceso de aprendizaje que ese estudiante va haciendo y ese colectivo va haciendo. Entonces, ¿qué diseños políticos institucionales viabilizan y hacen factible la educación, el cuidado y la agenda de derechos? Y bueno, y acá vamos a compartir una experiencia que hace viable eso, que va en esa dirección. Los 3 rasgos programáticos del aprendizaje y servicio solidario son muy importantes para distinguir qué es un aprendizaje y servicio de calidad de una experiencia de voluntariado. ¿Cuál es la diferencia? Un docente haciendo una experiencia fuera de horario puede estar muy bien, una experiencia solidaria. No hay que desconocerla porque esa experiencia entrena el músculo, interpela a la institución, muchas veces empieza por ahí. Por supuesto que está muy bien. Ahora, si miramos de fondo una experiencia de aprendizaje y servicio de calidad y queremos institucionalizarla, tenemos que pensar desde otra perspectiva, ¿no? Insertar en el currículo con el protagonismo de los estudiantes y atendiendo una problemática real con la comunidad. Voy a la segunda y quizás más importante parte, digamos, de la presentación, que es la experiencia de la cual ya hablaron, y de la cual yo soy portavoz porque no participé directamente en la experiencia, pero sí leí y sí trabajamos con Marianela de qué se trató. Ya Fernando Filgueira hizo alusión. Es una experiencia, repito, que va en tren de garantizar estos derechos universales, interdependientes, indivisibles, y que hace foco en algunas temáticas en particular, para lo cual, repito, hubo coordinación intersectorial para tratar de garantizar una acción integral, porque aprender no es solo aprender un contenido académico y explicitarlo, devolverlo memorísticamente, aplicarlo. Aprender es mucho más complejo que eso, es utilizar esos conocimientos y sabiendo que las habilidades hoy por hoy no se agotan, digamos, en estas disciplinas. Necesitamos de la interdisciplina y necesitamos también de otras habilidades que traccionen ese conocimiento para la resolución de la problemática. Entonces, en este proyecto en concreto, la convivencia al centro, la metodología tuvo 3 grandes patas. Una capacitación en un enfoque de derechos humanos, con tutoría y seguimiento aplicado, en la elaboración de proyectos en ciertas áreas o temáticas específicas. Entonces, este proyecto en particular intersectorial constó de 2 grandes líneas de acción que trabajaban con duplas de docentes en escuelas de todo el país para hacer proyectos de aprendizaje y servicio solidario, y como decía Fernando Filgueira, el desafío ahora justamente es de seguir implementándolos, de ponerlos sobre la mesa y ver cómo funciona concretamente en la realidad. Pero para eso hay que dedicarle tiempo a capacitarse y hay que dedicarle tiempo a profundizar. Entonces, ¿cuáles fueron esos ítems en los cuales se focalizó este proyecto de la convivencia al centro? Convivencia y acoso escolar, derechos humanos e interseccionalidades, derechos de personas LGBT, derechos de personas afrodescendientes y derechos de personas con discapacidad. Una cosa muy importante, que seguramente todos los que estemos acá la tenemos presente, pero me parece bueno explicitar, que cuando uno prioriza el trabajo de una temática, no es que está dejando de lado otras. Porque los derechos humanos son indivisibles, universales, interdependientes. Yo puedo focalizar en el trabajo con personas con discapacidad porque son un colectivo que merece una atención especial, pero a la hora de diseñar ese proyecto, yo pienso en todos. Y pienso no solo en las personas que tienen discapacidad, pienso en todas las personas que están en la institución educativa y cómo, por ejemplo, un proyecto de aprendizaje y servicio solidario tracciona el aprendizaje de todos. Ese proyecto, la actividad que organiza la acción, como dice Engström, nos ayuda a todos a aprender. 7 talleres teóricos prácticos con integración del cuadro de las temáticas abordadas por la campaña de la convivencia del centro, 20 duplas en centros educativos con 40 docentes, acompañadas por 3 tutoras especialistas en la pedagogía del aprendizaje y servicio que forman parte del equipo técnico de CLAIS. Algunos resultados para ir ya terminando con la presentación de la experiencia y dar cierre también a mi presentación. Por un lado, el diseño de proyectos.
digamos, el diseño de proyectos con enfoque de aprendizaje y servicio solidario. El proyecto no cambia la realidad, pero hacer un buen proyecto no es poco. Y aprender a diseñar, estratégicamente, desde la complejidad, considerando la participación de los actores, por ejemplo, en el diagnóstico, viendo que no soy yo el que tengo que decidir qué problemática se va a trabajar, sino que el diagnóstico supone participación, diálogo, encuentro, no es poco. Un proyecto es una hipótesis de acción que se pone a prueba cuando yo estoy trabajando, pero como decía Carlos Matus en la década del 70, precede y preside la acción. Si está diseñado de ese modo, orienta la acción, nos ayuda a gobernarla en el momento. Y ese diseño y el aprendizaje de ese diseño es muy importante, por eso es un resultado, y es un resultado positivo. Apropiación pedagógica de la propuesta, 75% de propuesta de reflexión y análisis, reportando un alto compromiso en el seguimiento del proceso. Alto compromiso en asistencias a las instancias de capacitación. Esto puede decir, por ejemplo, que hay mucho interés en hacer propuestas de este tipo. Una pedagogía, como a mí me gusta llamar, con sabor a vida. No es menor esto, porque muchas veces nos convocan a capacitaciones y no necesariamente tenemos ganas, a veces nos mandan, no sé, bueno, en fin, hay toda una serie de cuestiones que también son interesantes de analizar. 80% de los proyectos consultaron o realizaron diagnóstico participativo en fase de diseño. Alta calidad de participantes integraron a más referentes de su comunidad educativa al proyecto. Cuando nosotros decimos que innovar es una disrupción profunda, y cuando decimos que innovar es transformar el triángulo didáctico, lo epistémico, lo pedagógico y lo didáctico, estamos hablando de esto también. Estamos hablando de una nueva forma de pararnos frente a la realidad. El otro es portador de un saber. Quizás ese saber no está sistematizado, pero como diría Freire, es un saber de experiencia. Y ese saber de experiencia tiene que ponerse en diálogo con el saber que yo también tengo, porque justamente el encuentro no es desdibujar los saberes. El encuentro es poner los saberes a disposición y a diálogo, y para que en ese diálogo y en esa disposición y en esa problematización emerja la mejor propuesta posible, que siempre será condicionada, etcétera, pero que surge de la racionalidad y del diálogo de los actores que la están intentando diseñar. Entonces, digamos, como resultados e intereses, estos proyectos que en esta línea de trabajo de convivencia al centro focalizó en libertad de expresión y derecho a la comunicación, derecho a la salud y el bienestar, convivencia y acoso escolar, convivencia y entornos libres de violencia. Y ahora sí termino con una frase que intenta de alguna manera resumir la presentación. Recuerden que intenté ir como en dos ejes, primero presentando algunas coordenadas de qué entendemos por derecho, por innovar, por calidad, por incluir. Incluir no es dar a todos lo mismo. Incluir es dar a cada uno lo que se merece, lo que por derecho le corresponde. Y eso que es tan fácil de decir, los que trabajamos en educación, los que somos docentes, los que investigamos, sabemos que es muy difícil, porque implica un cambio de paradigma, de una cuestión más homogénea a una cuestión más de heterogeneidad, sin discriminar, o justamente atendiendo al cada uno, pero también pensando en el todos. Eso, ahí está el desafío del siglo XXI. Pensar en trayectorias es muy lindo, suena muy bien, es muy difícil de hacer, es muy complejo de lograr. Transformarnos para transformar las prácticas que garanticen derechos. Brindar experiencias que construyan culturas institucionales y contribuyan a implementar políticas. Experiencias, culturas y políticas. Pero a su vez, diseñar políticas que sean capaces de crear condiciones para generar instituciones cada vez más justas, fraternas y solidarias, porque el trecho del dicho al hecho requiere decisiones, acciones, visibilidad, ternura, innovación, en un proceso que es de abajo hacia arriba, que es de arriba hacia abajo y que es también en el intermedio. Felicitaciones y gracias por la invitación y por la convocatoria.
Gracias, Andrés. Bien, efectivamente, como sintetizaba Andrés, en esto de este triángulo que nosotros quisimos construir y en esto que significan que la educación es entre todos y entre todas e implica alianzas estratégicas. Para CLAIS es un orgullo poder contar con esta alianza de que el sistema educativo formal, como es la ANEP, y en este caso la Dirección de Derechos Humanos, con una perspectiva lógica, nos elige para probar nuestra pedagogía, que dentro de otras que ellos desarrollan, podía ser importante y llevar a cabo. Por eso lo que decía hoy Andrés, de este triángulo, de este enfoque de derechos, que es de donde partimos, epistemológicamente, una pedagogía como es el aprendizaje y servicio solidario, pero además un acompañamiento tutorial, porque el pilar fundamental en este caso, si bien el objeto es el educando, el participante, el estudiante, sin ustedes, la cantidad de docentes que están acá no podría ser posible. Y ahí quiero quebrar una lanza por las 20 duplas, que hay varias por ahí que nos vinieron a acompañar en el seminario, las duplas que trabajaron, porque para trabajar estos temas también vimos que podía ser dificultoso a veces que un solo docente tuviera que encarar la propuesta en el centro o en la clase, y por lo tanto elegimos, y fue la Dirección de Derechos Humanos que hizo un proceso de selección de 20 duplas de docentes, o sea que fueron 40 docentes que se capacitaron en esta pedagogía, donde terminaron 19 de ellas. Una fue por un error estratégico, no fue por mala voluntad o porque desertó el sistema, sino que esa dupla se bajó porque en ese horario no pudo arreglar los horarios que tenía que dar clase formal. Por lo tanto, las 19 duplas estuvieron con esa participación que decíamos, el 80% de participación, elaborando el proyecto, elaborando el trabajo y todas ejecutando un proyecto. Así que merecido aplauso para varios de las duplas que están acá, pero los que no están, pero que trabajaron fuertemente. Es muy fundamental. Pero no solo en esto, sino que se eligieron determinados derechos, que como decía Andrés, se trabajó desde un encuadre porque también el área de derechos humanos visualizó que empezaban a ver este tipo de población que estaban siendo vulneradas en sus derechos, que empezaba a darse muy fuerte el acoso escolar, y por eso tuvieron un encuadre en acoso escolar, porque había un problema de entender todos los derechos humanos, y por eso Alicia fue una de las expositoras con Tamara en ese módulo, y la interseccionalidad. Este término nuevo que como educadores tenemos que empezar a conocer, la interseccionalidad de derechos, que empieza a ser un tema muy importante. Trabajamos en eso. Después trabajamos, porque empieza a darse permanentemente en los centros, el tema de personas que tienen derechos LGTB+, y otros colectivos que empiezan, y tenemos que estar los docentes preparados para recibir y que esa población también trabajemos. Afrodescendencia fue otro de los temas fuertes, que en Uruguay es una población del 10% y que realmente empieza a tener dificultades o empieza a desertar en el sistema educativo. Las personas con discapacidad fue otro de los ejes de trabajo fuerte para que realmente el centro se piense desde el educando, pero también desde esa población. Y lo más importante como final también, que capaz que engloba las migraciones, los migrantes, las personas migrantes, que cada vez más en los centros empieza a darse permanente población de otros países que han decidido venir y radicarse en Uruguay, sus familias, sus padres, y esas personas tenemos que darle, muchos inclusive con dificultades de idioma, porque empiezan a venir de otros países con otro tipo de idioma, que es otra complejidad para el centro. Por eso para nosotros era muy importante poder conocer, vivir esta experiencia, hacerla conocer. Es una experiencia piloto, pero si no hacemos alianzas, a veces llegar como el Quijote solo a algunos centros es muy difícil, pero los educadores, los profesores, los maestros, en esto de incluir, nosotros creemos que
esta pedagogía es fabulosa, el aprendizaje y servicio solidario. Por eso en la tarde de hoy vamos a trabajar, conocieron la experiencia del Centro Priedras, pero los chicos que están en los centros de INISA solamente tienen hoy, por un error que cometieron, por una falta que cometieron, el derecho a la libertad. Es el único derecho que tienen prohibido por un tiempo limitado, pero tienen derecho a la educación, tienen derecho a la mejor alimentación, y eso es lo que quisimos mostrarles también hoy. Por eso en la tarde vamos a trabajar no solo con los centros de INISA, que son el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, sino con las experiencias que hemos hecho de aprendizaje y servicio en el INR, el Instituto Nacional de Rehabilitación, en distintos centros del país. Y vamos a trabajar porque también el aprendizaje y servicio es una herramienta más para poder trabajar y que realmente las personas tengan derechos. Le voy a dejar el cierre a Alicia, que es la dueña de este tema, de este proyecto, porque en realidad esto es una iniciativa que surge desde el Estado, desde la política pública que quiere trabajar este tema de derecho. Nosotros, como conclusión en CLAE, estábamos muy contentos, más allá de que quizás muchos de los proyectos que nosotros queríamos que se ejecutaran y se plantearan eran de prevención, de formación en prevención. Pero muchos centros encontraron que el problema ya estaba dentro del centro y trataron de hacer un proyecto de atención. Por eso el año que viene tenemos que trabajar en eso, de cómo trabajamos en la prevención para cuando se den las situaciones más involucrados en el centro estén con el tema arriba de la mesa y conociendo y sabiendo. Por eso creemos en duplicar la apuesta. Otra de las cosas interesantes para nosotros fue que el 80% terminaron todo el proceso, que tienen un proyecto acabado y terminado, y lo más importante es que tenemos por ahí, pero no podíamos mostrar todo, videos, fotos y presentaciones de todos los desarrollos que han ido haciendo estas 20 duplas de trabajo, donde fueron de 7 departamentos distintos, no solo se quedó en Montevideo o área metropolitana, sino que tenemos departamentos del interior de otros departamentos, cosa que fue también innovador e interesante. No hablo más y les reitero que a las 13 vamos a tener el almuerzo, pero el cierre es para Alicia. Gracias. Bueno. Bien. Bueno, buenos días a todas, a todos, es un gusto. Vengo aquí en nombre de la Dirección de Derechos Humanos e integro el equipo técnico junto con Tamara González, que en este momento no está en Buenos Aires liderando un proceso de parlamento juvenil que nuestro país integra hace años, y me fue delegado reseñar algunos aspectos que voy a hacer bien breve y voy a recortar, no como decía Filgueira, mis conexiones neurológicas, pero voy a recortar en aras de generar el foco sobre un tema que para la Dirección de Derechos Humanos es fundamental. Y es el principio y el respeto básico al derecho a la participación de los jóvenes. Esta campaña nace con los aliados hace 2 años, y una de las cuestiones que nos planteamos desde comienzo, que ustedes saben que todo lleva una serie de discusiones, de diálogos, de disidencias, de ponernos de acuerdo y no, de lenguaje, en la cual en un momento planteamos que era básico que nosotros, los adultos que estábamos trabajando, teníamos más o menos claro por dónde queríamos ir. Habíamos leído las estadísticas, las investigaciones, sabemos las problemáticas de las instituciones, pero que la palabra la trajeran los propios jóvenes. Y ahí dimos un vuelco, y esto que ustedes pueden ver, porque si entran a las páginas lo pueden encontrar, van a encontrar que el lenguaje, las frases y los temas fueron capitalizados por grupos focales que se realizaron con jóvenes, con los propios jóvenes. Ahí me detengo como primera etapa, pero voy a fundamentar esto. Por supuesto que el derecho a la participación, a la información y como básico la educación
Está consagrado en todas las declaraciones y en toda la normativa legislativa de nuestro país. Es más, el cambio que establece el Código de la Niñez en considerar que la infancia y la adolescencia dejan de ser personas a tutoriar para ser sujetos de derecho, marca un hito histórico en nuestro país. Y nosotros, docentes, en mi caso de primer oficio docente, de segundo y tercero, otras cosas más, tenemos que entender y realmente matrizarnos nuevamente con el significado de qué hay que hacer para garantizar la participación de los jóvenes. La participación de los jóvenes no es un como sí. No los voy a escuchar predeterminadamente con un como sí para llenar un espacio. La participación de los jóvenes tiene que ser genuina, pero ¿dónde genuina? Porque ellos van a ser siempre genuinos. Tiene que ser genuina la habilitación. El trabajo, por eso insistimos en la formación del docente en derechos humanos, porque tiene que realmente vertebrar su trabajo, no perdiendo la capacidad de ser el líder, el conductor del proyecto, pero tiene que tener bien claro que ese estudiante, esa comunidad que trabaja con él, tiene voz y voto. Nuestro país no tiene cogobierno, como tienen estados americanos, no tenemos ese modelo de educación, pero eso no implica que desde los niños hasta todos los que transitan en el sistema, me voy a referir al sistema obligatorio que aparte rige la ANEP, no sean considerados con voz y voto en incluirse en las proyecciones de sus aprendizajes. Esto me parece que todavía nos falta mucho. Nos falta mucho, porque los docentes, y me incluyo, venimos formados desde un modelo en el cual es muy vertical todavía el hecho de cómo se ejerce la autoridad dentro de la clase y la autoridad disciplinar. Hoy ya no solo hoy, hace mucho que el mundo viene cambiando. Y un niño que tiene acceso a la informática no se educa más solo con la presencia del docente adulto en el aula. Se educa en la casa, como siempre, en la calle, en la comunidad, con la gente que lo rodea, pero hoy se educa autónomamente, bien o mal, accediendo a todo lo que es la red informática. Si nosotros creemos que nos podemos parar delante de un grupo que tenemos que conducir su educación, no solo sus aprendizajes, su educación, creyendo que nosotros vamos a hacer todo por ellos, pensar cómo, pensar para qué y los objetivos, yo diría que a esta altura vamos a estar condenados, sí a repetir un modelo muy bien, pero tal vez a un fracaso educativo. La participación de los niños desde temprana edad hasta que transitan o pasan por nuestro sistema tiene que ser un eje vertebrador del trabajo que el docente o la comunidad educativa, el equipo, tiene que tener como objetivo. E insisto que esto no es un aparentemente relleno de proyectos. Bueno, con la participación de los jóvenes, los vamos a hacer participar. No, ellos tienen que estar involucrados desde el comienzo. Desde el comienzo, ¿cuáles son sus intereses? ¿Cómo? Porque ellos ya miran el mundo, pero así, por lo menos con una distancia de 10 o 15 años en la mentalidad con respecto al docente que tiene adelante. Así que bueno, la consigna de nuestra dirección es
siempre que trabajamos con los docentes, simultáneamente se replica en la jornada, al otro día o como sea, el mismo trabajo con los estudiantes. Y eso nos implica también dinámicas y estrategias muy particulares, porque hemos ido a talleres, por así decirlo, con los jóvenes, donde ellos llegan como diciendo, creímos que veníamos otra vez a escuchar una clase, pero como dijo Gloria hoy, al animarnos a juntar a los jóvenes del ciclo básico con el ciclo superior, a los de sexto con el ciclo básico, desestructurar, moviendo la estructura de la institución para trabajar temas de derechos que son los que llevamos nosotros, nos ha resultado estupendo. Si la dinámica es genuinamente participativa, si contempla no lo testimonial, que acá es otro tema que hay que cuidar. Nosotros cuando trabajamos en derecho en el ámbito educativo, no buscamos el testimonio de nuestros alumnos, porque eso sería exponernos a una posible vulneración frente a otros compañeros, y no es el ámbito, pero sí permitirnos plantear estrategias del cómo sí, del ponerme en el lugar del otro. Y ese tiene que ser simbólico, no tiene que ser real, porque las instituciones educativas no son lugares de grupos de terapia donde cada uno expone su vivencia. ¿Saben por qué? Porque eso es muy difícil de manejar. Lo que hay que estar atentos es que cuando dinamizamos esos trabajos con los jóvenes y hay requerimientos de un niño, de una niña, de un adolescente, en plantear una situación así, barajar eso para en un ámbito ya más restricto y en otras condiciones trabajar el tema que se nos plantea. Pero vuelvo a decir, la participación genuina pasa por la cabeza nuestra, de los docentes, y no pasa por una receta o una forma de planificar. Pasa por un verdadero sentir de que el otro es sujeto de derecho, y lo es desde que nace. Con esto quiero cerrar porque estamos en hora. Muchas gracias. Gracias Alicia. No puedo cerrar de presentar el proyecto sin mencionar dos cosas que para CLAI son importantes. Una, que el acompañamiento y el seguimiento estuvo acompañado de 3 tutoras, 3 RI para nosotros muy importantes, como son Ana María, Leticia y Montserrat, que acompañaron el proceso de las 20 duplas. Y lo otro, que haya confiado el sistema educativo en nosotros para poder desarrollar esto, pero sobre todo el apoyo de UNFA y UNICEF para el acompañamiento también económico, porque pueden haber muy buenas ideas, pero a veces precisamos recursos también, las alianzas. Así que con un fuerte aplauso terminamos el panel y les digo que nos encontramos en el anexo Plaza de...